Buenos días, mi nombre es Francisco Iguren. Desde hace más de 40 años soy profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica, donde he dirigido también la maestría en Derecho Constitucional por más de 12 años de su escuela de posgrado. Y bueno, estamos aquí muy contentos de poder dialogar sobre temas constitucionales y de actualidad para las personas que forman parte de esta comunidad muy interesada en seguir las actividades y las publicaciones de Palestra. El artículo número 117 de la Constitución establece límites precisos para acusar al presidente. Desde su perspectiva, ¿debe leerse como una cláusula cerrada o admite una interpretación más abierta? A ver, para ponernos en contexto a todos los que podrían no tener necesariamente ahorita fresco en la cabeza, ¿qué es el artículo 117? ¿No? El artículo 117 de la Constitución regula en qué casos el presidente de la República puede ser acusado, dice, durante el ejercicio de su mandato, teniendo como telón de fondo el artículo 99, que dice que diversos altos funcionarios, entre ellos el presidente, es susceptible de acusación constitucional ante el Congreso por los delitos o por las infracciones a la Constitución que cometa durante el ejercicio de su cargo. Por lo tanto, el 117 es una excepción a la regla general del antejuicio y juicio político del artículo 99, aplicable solo al presidente de la República y también mientras ejerce su mandato. Ahora, parecería una norma restrictiva, estricta, en el sentido que dice, solo por estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Por traición a la patria, por disolver el Congreso, salvo el caso previsto en la Constitución, por impedir su funcionamiento o el de los órganos electorales y las elecciones, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta un elemento de tipo histórico. Este artículo no es nuevo. Desde nuestras primeras constituciones, durante el siglo XIX, se estableció que el presidente era responsable de sus actos. Pero como el presidente no tiene responsabilidad política, sino sus ministros, cuando desde mediados del siglo XIX se forma un consejo de ministros y ministros, quienes responden políticamente son los ministros, que pueden ser censurados, interpelados. El presidente no tiene esa responsabilidad. Pero la responsabilidad de que habla en el artículo 99 y 117 de la Constitución es una responsabilidad penal por ciertos delitos o por infracciones constitucionales. Pero, por último, para terminar esta introducción, que va a facilitar un poco lo que viene después, a mediados del siglo XIX se introdujo una norma constitucional que palabras más, palabras menos, ha sido repetida por más de 170 años en el Perú, en todas nuestras constituciones. Y es que durante su mandato el presidente no puede ser acusado, salvo esos casos que son casi los mismos en más de 150 años. O sea, se le da una inmunidad especial, una protección al presidente con el argumento de que hay que dejarlo desarrollar su actividad tranquilo, sin perturbarlo con investigaciones o juicios, y que cuando termine su mandato, ahí lo hacemos responsable. Esa es la idea de la norma, que circunscribe los casos en los cuales el presidente puede ser acusado durante su mandato. ¿Cuál es el problema, digamos, de hace pocos años que se ha venido debatiendo? Ok, no hay discusión sobre los delitos, son demasiado claros y infracciones como están planteados. El problema es qué implica que no se le pueda acusar. Acusar significa ¿qué respecta a la potestad investigatoria del Ministerio Público? ¿Qué respecta a la potestad del Congreso de conocer investigaciones, acusaciones constitucionales? Pero eso seguramente vamos a hablar en lo que sigue. ¿Qué sentido tiene, a su juicio, el artículo número 117 en el diseño constitucional? ¿Protege la función presidencial, al titular del cargo o la estabilidad democrática? La fundamentación que se dio desde hace, como digo, más de 150 años para esta norma es proteger la función presidencial. Claro, en el fondo muchas veces al proteger la función están protegiendo al presidente, ¿no? Pero la función, argumentando que si un presidente va a ser investigado, pero no solo investigado, porque ahí no se pensaba tanto en la investigación, sino sometido a acusaciones
penales a juicios, va a estar distraído, perturbado en su tarea funcional como presidente e incluso correría el riesgo de que alguno de esos procesos, si fueran penales, lo podría llevar a la cárcel o lo podría llevar a una responsabilidad civil, etc. Entonces, se busca proteger la continuidad, la estabilidad de la función presidencial, diciendo, bueno, esperemos a que termine su tarea y cuando termine su tarea, allí se le someterá a proceso. No obstante, esta norma pensada para proteger al presidente, la experiencia de los años también indica que debe ser interpretada y adecuada a la realidad, ¿no? No puede convertirse en una cláusula de impunidad frente al abuso, por ejemplo, en casos graves de corrupción, violación a los derechos humanos o de cualquier conducta política arbitraria. Entonces, necesita, aunque parece muy rígida la forma, la salida y el debate lo han llevado en los últimos años a decir, bueno, sí, pero ¿qué es acusar? ¿Qué implica acusar? Porque los delitos no se pueden discutir. Pero yo creo que, no sé si la palabra es flexibilidad, pero sí tiene que hacerse una adecuación de esta norma. Yo trabajé hace muchísimos años, mi tesis doctoral fue precisamente sobre la responsabilidad del presidente de la República, cuando ese tema no se trabajaba en el Perú. Fue difícil hacer la investigación, salvo una tesis de bachiller de Javier Vallarriestra, que era de los años 50 del siglo pasado, no había nada en el Perú, nada, tampoco muchas experiencias. Entonces, yo vislumbraba, ya por lo que había sido el gobierno de Fujimori, por el gobierno de Toledo, de García, que esto se venía. Y por eso quiero ser claro desde ahorita. Mi propuesta fue el 117, tal cual está redactado, es anacrónico, es el más protectivo de América Latina a la figura del presidente. Puede fomentar impunidad frente al abuso del poder o la corrupción. La solución es reformar ese artículo. Han pasado los años, los congresos, sobre todo este último, ha cambiado buena parte del régimen político de la Constitución, más de 50 artículos, y de manera irresponsable o convenida no ha tocado este artículo. Entonces, esto se tiene que resolver con una reforma, me voy adelantando, porque así como está, estamos jugando dentro de un parámetro que ya hoy no tiene sentido y que debe encontrar un justo medio. ¿Considera que el control de convencionalidad puede ser un criterio válido para flexibilizar la lectura del artículo 117 en casos graves como corrupción o violaciones de derechos humanos? Habría que pensar cómo, porque los convenios internacionales, incluso se ha mencionado más de una vez uno sobre corrupción, son normas generales que muchas veces no son, salvo que sean muy explícitos, no son útiles para enervar una norma constitucional concreta, salvo que ésta sea inconvencional, ¿no? Y el 117 yo no creo que sea inconvencional. Me tendrían que decir, contradice qué artículo de qué convenio, y qué artículo que tendría que ser muy claro. El artículo 117 lo que dice es, durante su mandato no puedes acusar al presidente, lo harás después. No dice no puedes acusarlo nunca. O sea, es algo parecido, aunque especializado, para lo que tenían la inmunidad parlamentaria. Entonces, a ver, yo creo que el punto concreto es evaluarlo a tiempo de hoy. Lo que no puede ser, y quizás me voy a adelantar a una pregunta que vendrá después, pero en nuestro estilo de los últimos tiempos, lo que ya decía en mi tesis, que bueno, luego una parte fue sacada como libro, la sacada de vuelta que ha encontrado el Congreso, sobre todo a partir del 2016, cuando el Congreso era mayoritariamente opositor al gobierno de Kuczynski, de Vizcarra, Castillo, etc., es, como el 117 es muy rígido, no voy por ahí. Si tienes alguna infracción, algún delito, algo, te vaco por permanente incapacidad moral. La salida está por ahí. No han reformado el 117 porque la puerta de escape es la incapacidad moral. Pero ahí hay un problema bien serio, muy serio, creo yo, contrario al 117, y es
Si el 117 busca proteger de alguna manera la función presidencial, evitando que el presidente sea bombardeado con denuncias y acusaciones penales, yo no puedo tener una puerta abierta diciendo al presidente se le imputa este delito. O hay evidencias o indicios, no evidencias, indicios de que está en este delito, esta infracción. Ah, ya, lo vaco. Si consigo los votos, lo vaco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 117 impide que se le someta a investigación, primero denuncia parlamentaria y luego denuncia judicial. Si esa es la finalidad del artículo, ¿cómo por una mera indicio yo puedo vacar o destituir a un presidente? Porque, ojo, si no ha habido juicio, si no ha habido condena, si no ha habido un debido proceso, no solo parlamentario de la acusación constitucional, sino judicial, donde se determine si el presidente ha cometido un delito o una infracción. Si eso no ha habido, porque el 117 no lo permite, ¿cómo invoco la incapacidad moral y sin sentencia, sin evidencia contundente, lo vaco y lo saco del cargo? Esa ha sido la jugada política que en vez de revisar el 117 y de modificarlo, de ampliar las causales por las cuales el presidente puede ser investigado y denunciado en su mandato, han buscado la puerta falsa, que es la vacancia por incapacidad moral. Pero yo no creo que eso se resuelva con un tema de convencionalidad. ¿Cree necesaria una reforma del artículo 117 o bastaría con una interpretación más dinámica por parte del Tribunal Constitucional? Yo creo que por la importancia del tema y por el uso que viene teniendo en los últimos años en el Perú, y porque es una norma muy vieja, y porque no hay una norma similar en otros países del continente, porque esta norma es demasiado restrictiva. ¿Por qué digo que es muy restrictiva? Porque los supuestos son casi impracticables en una democracia. Traición a la patria. Bueno, fíjese que no hace mucho quisieron acusar a Castillo por traición a la patria porque había dicho de repente que si Bolivia debía tener acceso al mar a un referéndum, ¿no? O sea, traición a la patria es un delito muy claro. Pero claro, como no hay otro, lo quieren jalar por ahí, ¿no? Es como decir, pues, que la corrupción es traición a la patria también. Bueno, la norma y el papel aguanta todo, ¿no? Disolver el Congreso fuera del supuesto constitucional, lo que hizo Fujimori con éxito, y lo que intentó Castillo sin éxito, es un golpe de Estado. Entonces tenemos un dictador. Ese golpista dictador, si tiene éxito, como Fujimori, se queda. Si no tiene éxito como Castillo, cae. No permitir el funcionamiento de los órganos electorales, no convocar elecciones, es otra vez un dictador, alguien que se quiere perpetuar en el poder. Los supuestos son graves, pero son casi impracticables. No tenemos esos ejemplos. Entonces, es muy difícil aplicar el 117. Sí, hay que reformarlo. Y creo que las interpretaciones ya no bastan. Ahora el tribunal va a sacar una. Habrá que ver qué dice. Pero durante 40 años, el Ministerio Público, las fiscales y los fiscales de la Nación de los últimos 40 años en el Perú, hasta hace poquito, interpretaron el 117 en el sentido de que como no se puede acusar al presidente en su mandato por cosas distintas a esos artículos, tampoco se le puede investigar. ¿Por qué? Porque decía, bueno, ¿para qué vamos a gastar tiempo en investigar si al final no lo puedo acusar? Tengo que esperar que termine su mandato. Y entonces, o qué pasa si el presidente no le daba la gana, como pasó en los primeros tiempos que se discutió con algunos presidentes que lo citaban, ¿qué pasa si el presidente no le da la gana de concurrir? ¿Lo va a llevar del cuello? ¿No? Entonces dijeron, no lo están investigando, lo cito como testigo. Entonces, la Fiscalía, de plano, en varios casos de exfiscales de la Nación, Adelaida Bolívar, Gladys Echaíz, Pedro Sánchez, Pablo Sánchez y algún otro, todos, cuando se presentaban una denuncia al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, contra el presidente de la República, lo declaraban improcedente y lo archivaban de plano. Por eso que ahora, en su momento, la doctora Echaíz, que fue fiscal y archivó 2 casos contra Alan García de plano, hayan en su momento denunciado y el Congreso sancionado e inhabilitado a la doctora Zoraida Ábalos, que dio un pasito más a todos sus antecesores. Zoraida Ábalos dijo, le abro investigación
al presidente Vizcarra, bueno, luego con el Castillo, le abro investigación. Eso no lo hizo ningún fiscal anterior en 40 años, porque el Ministerio Público interpretó que eso no se podía hacer. Ella le dio un paso, pero dijo, pero como no lo puedo acusar, respecto a él, no a los otros implicados, lo suspendo. Luego dijeron que con eso Ábalos interpretaron en el Congreso que Ábalos había incumplido sus funciones, porque ella debió continuar con la investigación hasta la etapa de acusación. Bueno, y la inhabilitaron por eso. La fiscal Benavides continuó con su investigación y acusó a Castillo. ¿Qué le dijo el Congreso? Yo no puedo tramitar esta acusación porque es un delito distinto al 117. Bueno, y ahora estamos en una paradoja, ¿no? Hace poquito, el Congreso ha archivado, ha declarado improcedente, al menos en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, una denuncia contra la presidencia porque no se puede investigar en su mandato. Y el Poder Ejecutivo ha planteado este proceso ante el Tribunal Constitucional para que diga que al presidente no se le puede investigar, ni menos acusar, en su mandato. Es decir, volver a lo anterior. Entonces yo digo, francamente, este es un tema que tiene que resolverse a nivel de una reforma constitucional. No es confiable la interpretación que a lo largo de estos años, oscilante, han mantenido el Ministerio Público, el propio Congreso. En el caso del Congreso, motivada por conveniencias o apreciaciones o cálculos políticos, ¿no? Entonces, es mejor que definamos las cosas y lo mejor es ampliar qué otras conductas de delito o infracciones a la Constitución graves se le pueden imputar al presidente en su mandato, no para destituirlo directamente, sino para que el Ministerio Público lo investigue por eso, no por cualquier acusación ni cualquier denuncia. Si encuentra mérito, plantea la denuncia al Congreso, si el Congreso habilita la vía, el Poder Judicial lo investigue, lo juzgue y lo sancione o lo absuelva. Esa es la vía correcta, pero yo creo que la interpretación no ha demostrado ser coherente ni consistente. Lo que pasa es que en derecho hay un principio, ¿no? Que debe ser un principio de evolución, de progresividad, no retroceso. Yo creo que hoy, después de lo que ha ido pasando ya con lo que interpretó el Ministerio Público con Zoraida Ábalos, con la fiscal Benavides, y lo que estamos hoy, no cabe volver a esta visión estrictamente prohibitiva y restrictiva, porque sí hemos tenido graves casos de imputaciones de corrupción, etcétera, que por la salud del país al propio presidente de turno le interesaría que se esclarezcan y eso se tiene que hacer en el Poder Judicial, no en el Congreso, que es un órgano político. ¿La inmunidad presidencial debe entenderse como absoluta durante el mandato o cabría algún tipo de control penal sin contradecir la Constitución? Sí, porque es que la otra opción, pero que sería ya una opción media extremista, sería quédate con el 99 y el 100 y borra el 117. No hay 117. Entonces, el presidente puede ser acusado durante su mandato, como cualquier ministro, congresista o magistrado de la Corte Suprema o Tribunal, por cualquier delito que cometa en el ejercicio de sus funciones o por cualquier infracción constitucional. No, eso sería un exceso, porque viviría con denuncias, pero ni poco ni demasiado, ¿no? O sea, ni tan amplio, sino ampliar las causales del 117. Y sí, en materia penal, si estoy imputando delitos o si estoy imputando infracciones a la Constitución que pueden ser infracciones políticas, sí debe haber, por tipicidad, una cierta delimitación, lo más preciso que se pueda, de qué delitos, porque el único delito que está en el 117 es la traición a la patria. En el fondo, disolver el Congreso fuera el supuesto constitucional no es delito, es infracción constitucional, o no permitir funcionar al jurado, a los órganos electorales, o no convocar elecciones. Esas son infracciones a la Constitución. Yo sí creo que hay que decir cuáles. Sí. Se ha planteado que la vacancia por incapacidad sería una vía frente a los límites del artículo 117. ¿Qué opinión le merece esta tesis? Yo lo cuestiono absolutamente. Creo que es una sacada de vuelta al 117 por la negligencia, pereza o complicidad del Congreso de no querer reformarlo, porque de repente le conviene mantener esta cláusula abierta de incapacidad moral. Debemos preguntarnos, ¿por qué en 2 siglos de vigencia de nuestra República la vacancia por incapacidad moral
no fue ni interpretada ni aplicada como ahora se hace, sino que este tema, salvo se dice que alguna vez a Ribagüero, que alguna vez a Billinghus, yo creo que no, ahí hubieron golpes de Estado, pero independientemente de ella, a partir de la vacancia por incapacidad moral a Fujimori, ya en las puertas del 2000 en este siglo, ¿por qué se descubre una norma que no se utilizaba? Por la rigidez del 117 y porque en muchos casos el Congreso tenía mayoría de oposición al gobierno. Entonces busca cómo neutralizar o bajarse al presidente. Como el 117 no lo deja, se descubre, entre comillas, esto que estaba ahí dormido, sin que se use. Y nunca se interpretaba. Había gente que decía que sí, pero ante figuras, los ejemplos que cuando se debatió, esto se debatió en la Constitución del 33, en el 79 y en el 93, como 3 veces. Y por lo menos en los 2 últimos debates tuvo también una participación activa Enrique Chirino Soto en el Congreso. Y los ejemplos que él y otros daban para decir casos de incapacidad moral, se decía de repente, si el presidente, son casos también extremos, si el presidente asesina a su esposa, si el presidente comete un homicidio, bueno, claro, ¿no? ¿Cómo no va a haber ahí incapacidad moral? ¿No? Pero ahí hay flagrancia. Entonces, el elemento de flagrancia es un elemento que puede, sin tener que esperar a que se cometa el juicio, habilitar una vacancia por incapacidad moral. Pero la mera imputación de una conducta delictiva o políticamente cuestionable, si no hay una evidencia, una flagrancia, una constatación, no puede ser una puerta, porque ese es sacarle la vuelta a la finalidad del artículo 117 de la Constitución, que sigue existiendo. Yo no puedo interpretar la vacancia por incapacidad moral como que basta con que el Congreso, si reúne los votos, diga la conducta de este presidente o presidenta es inmoral si le estoy imputando un delito, porque lo moral no es delito. O sea, puede ser reprobable, pero si en el fondo yo te estoy imputando un delito, corrupción, enriquecimiento, eso es juicio, eso tiene que ir a juicio. No es conjetura, no es me parece, salvo que estemos ante flagrancia. Entonces, no, yo creo que no se puede seguir permitiendo. Es más, yo creo que debía ser la vacancia por permanente incapacidad física o mental. O sea, el presidente está impedido, incapacitado para seguir ejerciendo de manera definitiva su cargo. El tema moral, que puede darse a través del juicio político, pero necesita pues cierta evidencia, ¿no? Porque si no, como digo, estamos habilitando una suerte de voto de censura, entre comillas, del Parlamento al presidente. Y eso no existe en nuestro sistema político, en el sistema presidencial. Es una jugada, un desvío, una sacada de vuelta a la norma. Y eso no puede ser. Es peligrosamente inestable. Cualquier presidente que llegue sin mayoría parlamentaria propia o construida sabe que puede estar viviendo una cuerda floja todo el día. Así no se puede gobernar. No se le puede dar a una mayoría parlamentaria coyuntural o definitiva el derecho a tumbarse un presidente. Porque en el Perú, a diferencia de los sistemas parlamentarios, quien elige al presidente es el pueblo, no es el Parlamento. Entonces el Parlamento no puede derribar a un presidente por discrepancias políticas. No puede, no tiene esa competencia, no puede. Tiene que haber un delito o una infracción, no una discrepancia política respecto a una mayoría parlamentaria. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. Una mayoría parlamentaria instrumenta la figura de la vacancia y todo depende de saber consigue o no consigue los votos. Como si fuera una censura. Y la vacancia por incapacidad moral no puede ser una censura presidencial. No puede. Dado que el presidente puede ser investigado una vez concluido su mandato, ¿qué mecanismos deberían existir para asegurar la conservación de pruebas y peritajes? Por eso, yo creo que el Ministerio Público tiene un mandato constitucional de perseguir el delito y de investigarlo y cuando corresponda acusar. Entonces, yo creo que hemos llegado a un punto. Yo mismo no necesariamente pensaba así cuando di cuenta en mi investigación de lo que había venido ocurriendo en el país, donde se archivaban de plano, y eso me parecía mal porque fomentaba la impunidad. Pero como digo, teniendo como en la otra mano la idea que el 117 busca, y no desde ahora, sino hace más de 150 años, proteger la estabilidad de la función presidencial. Yo sí creo que el Ministerio Público, si tiene una noticia, un indicio, una evidencia, un delito, debe investigar, tratando de perturbar
lo menos posible la función presidencial, ¿no? Lo menos posible. Y para proteger evidencias o recoger las pruebas, eventualmente puede detener o procesar a todos los otros involucrados, porque el presidente rara vez comete un delito solo, ¿no? Y esos otros van a contribuir, como ha venido ocurriendo, a ser colaboradores, a denunciar, llegado el momento. Pero ya voy preparando todo, pero lo que no puedo es, en cuanto a la figura del presidente, dilatar demasiado, entorpecer demasiado sus funciones. O sea, por supuesto que el Ministerio Público debe realizar las investigaciones necesarias en lo que tenga claro, pero no algo que perturbe la función presidencial de una manera exagerada. Pero sí hay que custodiar pruebas, hay que identificar responsables. Puede trabajar con todos los demás que no son el presidente. Ya es tino, es forma de realizar las cosas sin excederse en el protagonismo. Porque claro, cuando citan a un presidente o presidenta, todos los medios de comunicación están atrás, ¿no? Y al final, para que nos digan qué. La presidenta dijo que iba a ir tal día. No, no, ya va a ir el otro día. Y cuando dijo, ¿qué? ¿Se acogió a su derecho de guardar silencio? ¿Para eso esperamos tanto? ¿No? Entonces, yo creo que también tiene que haber un justo medio, ¿no? Y si hay evidencias claras, plantéalas, y si puedes plantearlas y resulta evidente, casi manifiesto, ya ahí podrías ir por la vacancia, si es que no es un delito tipificado, pero evidencia, manifiesto, no conjeturas, no conjeturas. Desde su experiencia, ¿qué le recomendaría al Tribunal Constitucional sobre este tema? Yo creo que este es un tema que sí requiere un cierto esclarecimiento, el tribunal que contribuya a hacerlo, en base a lo que nuestra experiencia nos indica, que va a ser, no puede ser, o sea, el 117 tiene que reformarse. Es muy restrictivo en cuanto a los derechos e infracciones señaladas. Eso para mí tiene que quedar muy claro. Mientras eso no ocurra, le van a seguir buscando cómo le sacan la vuelta a la norma. Sea por la vacancia, por incapacidad moral, o sea en esta discusión, qué es investigar, hasta dónde llega a investigar, qué diferencia hay entre investigar y acusar, ya, esa cosa. Creo que el tribunal sí que precise, acote un poco pautas para esta investigación fiscal, en el sentido de que hay que proteger la estabilidad de la función presidencial, pero sin llegar a un extremo de fomento de la impunidad, de inacción frente a la evidencia delictiva, ¿no? Entonces, tiene que haber ciertos principios, ciertas pautas, pero en el fondo requiere que el propio Ministerio Público adopte esta propia mesura, ¿no? Como decía hace un rato, ni tampoco ni tanto, ¿no? Ni mucho, ni demasiado, ni tampoco. Pero claro, finalmente, los últimos tribunales constitucionales han estado un poco divididos, este también lo está, y su interpretación puede variar en el tiempo, ¿no? Entonces lo que sabremos es lo que este tribunal interpreta. Y servirá de pauta para lo que tiene el Congreso en sus manos, que permita avanzar en investigaciones y acusaciones cuando hay graves violaciones a los derechos humanos, a la Constitución o delitos contrarios a la honestidad en la función pública, pero que tampoco propicie la desestabilización de nuestro sistema político con la proliferación de investigaciones y denuncias, ¿no? Porque estos asuntos dan cámaras, estos asuntos dan publicidad, estos asuntos dan notoriedad política. A los parlamentarios denunciar y acusar les da notoriedad, a los fiscales investigar les da notoriedad y a los presidentes también. Entonces, como está tan latente por la figura de que se trata, el presidente o la presidenta, una trascendencia política y mediática de los temas, tiene que manejarse con una dosis importante de prudencia, ¿no? Para tratar de hacer justicia, para combatir la impunidad, pero tampoco para desestabilizar el sistema político. El Tribunal Constitucional, ojalá, que aporte elementos de esta mesura que no propicien ni la impunidad absoluta, ni tampoco la desestabilización del sistema político. Y que sirvan de pauta, tal vez, si pueden avanzar, a dar algunos criterios de cómo podría reformarse el 117 para que el Congreso lo reforme a la brevedad posible. Eso.